comunicación con el congresista Javier Velázquez Quesquén sobre el caso del periodista asesinado Hugo Bustíos en 1988 y es acusado el ministro del Interior Daniel Urresti. Hace muy poco habló el ministro en una importante entrevista aquí en radioprogramas con Guido y Ricardo, en donde efectivamente pues estábamos viendo, y además con llamada del público, que manifestaba de alguna manera su adhesión, en fin, a la labor dinámica que ha impuesto al Ministerio del Interior. Congresista Javier Velázquez Quesquén, buenos días. Sí, buenos días. Gusto de escucharlo. Mire, yo he oído sus declaraciones el día de ayer y efectivamente pues parecen un poco excesivas en relación con el comprometido o lo comprometido que puede estar el ministro del Interior Daniel Urresti en el caso del asesinato de Hugo Bustíos en 1988, si bien su esposa o su viuda ha insistido en que sí cabe responsabilidad y que hay un juicio. No, al contrario, la esposa Raúl ayer ha dicho que ella no lo ha señalado y que ella no lo conocía. Ah, bueno, entonces con mayor razón. ¿Usted sigue manteniendo este punto de vista de que en realidad en este gobierno entran ministros que por angas o por mangas andan desacreditados? Bueno, primero diré que anoche también, a raíz de una conferencia, lo que ha declarado el día de hoy el señor Urresti, el presidente de la República tenía pleno conocimiento de este proceso. Evidentemente que ha asumido el propio presidente de la República las consecuencias políticas de una decisión de esta naturaleza. Lo ideal, yo creo que lo normalmente realizable en la toma de decisión para designar a un funcionario de este nivel es que aquel que se va a poner a liderar una institución que va a enfrentar el crimen, obviamente predique con el ejemplo. Ahora, en el tema de yo no podría dudar de decir que es inocente o culpable porque hay un proceso ordinario. Él pues, se proclama inocente, no pongo en tela de juicio su palabra, pero hay un proceso penal concreto y hay una acusación concreta de una fiscal. Tampoco me puedo poner en el extremo de decir que la fiscal ha actuado o el fiscal ha actuado con apresuramiento y que le está imputando una responsabilidad muy grave sin sustento. Normalmente las autoridades judiciales o fiscales que toman una decisión de esta naturaleza meritúan el tipo de prueba que sustenta la imputación. Esperamos que el señor, en efecto, él está invocando la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, y esperamos que este proceso se resuelva pronto porque no es normal que una autoridad de este nivel, que tiene la delicada responsabilidad, como repito, de enfrentar el delito, pueda estar sometido a un proceso gravísimo, o sea, como es la muerte. Usted en buena cuenta lo que dice es que se ha cometido un error al nombrarlo ministro del Interior, dado que estaba bajo esta causa. Claro, porque el presidente tenía conocimiento, como él lo ha expresado, y el presidente aún así tomó la decisión de asumir las consecuencias políticas de la designación de un funcionario que iba evidentemente a ser objetado por tener un proceso penal por asesinato de un periodista en 1988 en Cantotapa, creo, en Huanta. Entonces lo que hay que él ha dicho que no tiene restricciones limitativas como producto de ese proceso y repito, lo normal es que la designación de un ministro, y lo he dicho yo también pensando y también en la posición coherente que hemos tenido frente a los otros. Hay un primer ministro que está siendo investigado por conflicto de interés en la Comisión de Fiscalización en el Poder Judicial, ministros que tienen conflicto de interés. Entonces, en ese contexto, evidentemente me parece, y he hecho una opinión política, que el presidente, estos conflictos de interés o estos antecedentes que tienen algunas personas, de ninguna manera para él los descalifica para que puedan estar al frente de esos sectores, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes básicamente lo que están
criticando, doctor Velázquez Quesquén, es el nombramiento como ministro, que por cierto no es algo que depende de él, sino fue el señor Humala que lo escogió sabiendo exactamente cuál era su condición. ¿Qué deberíamos esperar? ¿El retiro del señor Urresti como ministro o una justificación del señor Humala o una explicación de por qué lo nombró a pesar de la condición, por supuesto, en la que se presume su inocencia, pero complicada en la que está el señor Urresti? ¿Cuál es un poco el reclamo que debería, cuál es lo que debiera pasar ahora? Nosotros hemos hecho un cuestionamiento evidentemente político, porque no hay que olvidar que los ministros es una prerrogativa de su designación exclusiva, excluyente del presidente de la República. Él lo designa por un criterio o por una potestad que la Constitución le da, y él evalúa la conveniencia o inconveniencia política de esta designación. Si anoche, antes de conocer esta opinión que yo di en la mañana, si anoche y hoy día en la mañana el ministro dice, le expliqué al presidente, el presidente evaluó mi proceso, que era un proceso por asesinato en la que él está comprendido, y aún así, sea inocente o no, el presidente tomó la decisión política de designarlo, es una prerrogativa constitucional del presidente. Habrá cuestionamientos, habrá un cuestionamiento de carácter político, pero el presidente, evidentemente, su gobierno asumirá estas consecuencias. Ahora, congresista, al margen de lo que resuelva, porque bueno, el ministro Urresti ha estado aquí esta mañana y ha levantado los cargos, ¿no? Básicamente lo que nos ha explicado en resumen es quien, 25 años después de ocurridos los hechos, lo señala a él como presunto responsable o implicado también en estos hechos, es uno de los sentenciados, un oficial del ejército a quien él evaluó en su momento y redactó un informe en contra, porque era un mal elemento del ejército. Esa es la persona en cuyo dicho se basa la acusación en su contra dicho Urresti. Pero al margen de ello, ¿cómo evalúa usted su trabajo público? Al frente primero de la lucha contra la minería ilegal y luego como ministro del Interior. Bueno, yo no voy a poner en telejuicio la explicación que ha dado el ministro sobre su caso, pero yo tampoco no me pongo en el extremo de decir que la fiscal o el fiscal es un irresponsable al haber precipitado una imputación. No hemos dicho eso, eso lo está diciendo usted. Yo te digo, no, lo que él ha dicho, lo que él ha dicho, ¿cierto? Entonces, hay una investigación regular y todo ciudadano, cuando un fiscal o un juez lo investiga, lo comprende como procesado, tiene que demostrar su inocencia, y yo creo que el señor va a demostrar. No es al revés, congresista, no es al revés, porque el ministro nos dice que él está, precisamente, sabiendo que le va a caer todo lo que le ha caído encima, él está más bien presentando pruebas de su inocencia, pero usted entenderá que en una condición normal, natural, lo que se debe probar es más bien la culpabilidad. No, lo que ha dicho el ministro es que solamente la imputación de un condenado es que lo ha hecho que lo comprendan en este proceso bien delicado. Entonces, él va a demostrar su inocencia y si la demuestra, evidentemente estará absuelto de este proceso. Y segundo, yo creo que lo que está haciendo el actual ministro es, me parece, mi apreciación política es que lo que necesita el país es bajar el alto nivel de criminalidad. El tema del crimen no es un problema de una política pública transversal, que no la resuelve solo la policía, sino el Ministerio Público, el Poder Judicial, la gente que delinque, a los 15, 20 días está siendo sacado de las cárceles por malos jueces. Entonces hay que trazar una política transversal. Lo que está haciendo ahora, evidentemente, es en este periodo corto, ganar una confianza, está haciendo algunos operativos que responden evidentemente a un entusiasmo y a una voluntad de quitar de la cabeza a los peruanos esta percepción de que hay... Y de tomar un cierto liderazgo, que es lo que se venía reclamando. No había, pues. Exactamente, de tomar un liderazgo en un sector donde quienes eran designados se han echado varias semanas haciendo diagnósticos, y la percepción y los hechos concretos del aumento de la criminalidad eran evidentes, y había una zozobra en el país. En las declaraciones de esta mañana se podía traducir, digamos, que Urresti lo que decía es: he entrado muy fuerte, estoy en realidad viendo irregularidades y ya señalando culpables en el caso de las fuerzas policiales, y es probable, eso se traducía, digamos, de lo que iba diciendo, que de allí venga tipo una venganza en mover nuevamente este asunto de Hugo Bustillos. Mire, don Raúl, yo también soy ministro de Estado, y cuando uno asume estas altas responsabilidades siempre surgen, es así pues en una sociedad democrática, que cuando más importante es el cargo que uno tiene,
evidentemente la atención del público, de la opinión pública, de los medios está no solamente en nuestra actuación, sino en nuestros antecedentes. Le ha salido este proceso no porque los adversarios o alguien al interior de la policía se ha sentido afectado y lo ha hecho con conocimiento. Él mismo ha reconocido que se lo ha explicado al presidente de la República, de tal manera que lo que tiene que explicar, y como él lo ha dicho, se va a allanar a ese proceso penal, va a responder, y ya el presidente de la República verá si respondiendo a un proceso penal, es conveniente políticamente mantenerlo en el cargo al margen de los resultados que tenga su gestión en este corto periodo que ha sido designado. ¿Usted quisiera que lo saquen? ¿Cómo? ¿Usted quisiera que lo saquen? Mire, yo creo que... No, una pregunta directa. ¿Usted quisiera que lo saquen o no? Lo ideal hubiera sido que se hubiera nombrado una persona que no tenga un proceso penal por asesinato, pero el presidente es el único que tiene la facultad política de tomar esa decisión, y si el presidente ha asumido las consecuencias políticas de esa designación, es una potestad exclusiva del presidente de la República, ¿no? Bueno, por lo pronto entonces estará en curso una investigación y el juicio mismo tendrá que pronunciarse. Así es, exactamente. Muchas gracias, congresista Javier Velázquez. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, son las 8:31 de la mañana, y luego vamos a conversar con el congresista Martín Belaúnde Moreira, presidente saliente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Ayer se aprobó en sesión reservada la nueva ley de bases, pero al mismo tiempo Chile insiste, y en respuesta un poco a las declaraciones del flamante ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Gonzalo Gutiérrez, señalando que en realidad el punto concordia no es el límite con Chile. Y en cambio la posición peruana es que el límite terrestre con Chile no es el hito 1. Vamos a